La fórmula para hallar la intensidad de corriente en corrientes alternas respecto a una notación compleja se denota de la siguiente manera: I es igual a I sub E por F por el coseno del ángulo, del coseno del argumento. En este caso sería W por T, velocidad centrípeta angular, por el tiempo, menos el valor de phi. Phi se calcula como el valor del campo magnético por el valor de un área tomada por referencia. Cerramos, sumamos, más el número complejo del ángulo seno por el valor, por el argumento, que sería velocidad centrípeta angular igual que en coseno, por el tiempo, menos el valor de phi. Cerramos y cerramos. Ahora, ¿dónde? El valor instantáneo para en este caso para I sub E por F, es decir, este que tenemos acá, es igual a raíz de 2. Ahora, en las corrientes alternas, en este tema, en las corrientes alternas se pueden obtener por métodos mecánicos, o el valor de corriente alterna se puede obtener por métodos mecánicos, como lo hace un alternador, o también por métodos como la conversión de corriente continua en alterna, como lo haría un aparato denominado como inversor. Listo. Entonces, a continuación, bueno, ya vimos cómo se calcula el valor de la intensidad de corriente dentro de corrientes alternas con respecto a una notación compleja. Y en este caso, lo voy a subrayar, pero I es el número complejo de I sub E por F. Ahora, porque recordemos que la notación es de la siguiente manera: un número real acompañado por su parte compleja. Ahora, ¿cómo se calcula la impedancia dentro de los números complejos? La impedancia dentro de corrientes alternas respecto a una notación compleja sería de la siguiente manera: la fórmula de impedancia es Z igual a V sub I, donde V, en este caso, V como tal sería el valor del voltaje sobre la intensidad de la corriente. Hallando el exponencial de esta expresión, encontramos un valor de la resistencia, el valor de una resistencia sumado a el valor complejo, del número real hallado de la exponencial, que es igual a Z, al valor de la impedancia. Entonces, estas expresiones nos permiten como tal operar con magnitudes que en física no podemos expresar, ya que pudieron haber sido obtenidas con números negativos y magnitudes que no se pueden expresar en torno a ello. Pues con números complejos podemos como racionalizar esas expresiones, como por ejemplo, como en el álgebra se manejan los números complejos que son negativos o números negativos o números negativos dentro de raíces que no se pueden manejar. Ahora, recordemos que en el tema anterior
habíamos visto cómo se calculaba la capacitancia en serie y en paralelo. Que en serie, recordemos que el cálculo de capacitancia para en serie es, recordemos que para hacer el cálculo en serie sería 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3, así sucesivamente, y que eso nos da la capacitancia total. En paralelo es C1 más C2, valor de la capacitancia 2 más C3, esto sucesivamente, y eso nos da la capacitancia total en paralelo. Ahora, en la impedancia sería acompañado del número complejo. En la impedancia simplemente la notación cambia. En la impedancia sería esto, 1 sobre Z1, con el número complejo, más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z y 3. Esto es igual a Z del número complejo total. Lo mismo en la capacitancia total en paralelo. Sería C, número complejo 1, más C, la parte compleja que lo acompaña, sub 2, más C, el número complejo que lo acompaña, sub 3, igual a... pero en este caso era con Z, simplemente la notación cambia, en lugar de C sería con Z total. Este valor sería Z, el Z total en este caso. Ahora, a continuación veremos la ley de los nodos y mallas de Kirchhoff. En la ley de los nodos y las mallas de Kirchhoff, lo que se hace es hacer una sumatoria de componentes de un circuito o de varias mallas por aparte, por separado, con la finalidad de hallar el voltaje total en ese circuito. Se puede hacer por mallas o por nodos, o se puede hacer como tal, haciendo la sumatoria total de elementos de un solo circuito, partiendo de cada malla, partiendo en mallas por separado. En este caso vamos a hacer la representación de un circuito. Acá tenemos una resistencia, acá tenemos una fuente que viene entrando, bajamos, acá vamos a tratar de cerrar el circuito, acá venimos, por ejemplo podemos dibujar acá otra resistencia, más o menos, acá podemos dibujar otra resistencia, venimos, bajamos, acá podemos dibujar otra fuente, puede ser, acá bajamos, y acá, por ejemplo, le vamos a dar valores. Esto es algo hipotético, pues es un ejemplo. A esta resistencia le podemos dar el valor de 6 ohms. Recordemos que la resistencia se mide en ohms. Esta puede ser de 4. A esta resistencia puede ser de 2 ohms. A esta fuente le podemos dar un valor de 20 volts. A esta otra fuente le podemos dar un valor de 12 voltios. Y después de haber dado valores a cada uno de los elementos, vamos a separar este circuito en dos mallas. Y este circuito está atravesado por una fuente, en este caso, una fuente de, por ejemplo, de 4 amperios. Ahora, vamos a calcular
el voltaje total de ese circuito, partiendo de las mallas, del número de mallas que tenemos, que en este caso tenemos 2 mallas. Recordemos que la corriente, la dirección de la corriente está en este sentido, y en notación compleja sería expresado de la siguiente manera: el valor de la corriente expresado en notación compleja de la malla 1 y el valor de la corriente expresado en notación compleja de la malla número 2. Esa notación compleja lo que nos permitirá es expresar ahora el valor del voltaje total de la malla 1 con el voltaje total de la malla 2 expresado en forma de una ecuación para calcular el de la 1, el de la 2 y el total del circuito. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se suman elementos o componentes dentro de las mallas de Kirchhoff? Se cogen, se le da polaridad a cada uno de los elementos. Acá sería negativo, 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 acá sería positivo, positivo. El otro terminal de la resistencia sería negativo, negativo, acá sería positivo, acá sería negativo, 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 acá sería positivo, acá sería negativo, 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 acá sería positivo y el resto sería negativo, hasta el extremo de hasta el otro extremo de la fuente. Ya tenemos dibujada la polaridad de nuestro circuito. Entonces vamos a proceder con la suma de valores para el circuito, el de componentes. Ahora acá lo que hacemos es sumar cada uno de los componentes en una sola dirección. Vamos a empezar por la fuente de 20 voltios. Entonces ponemos menos 20 voltios, que va sumado más por el signo de la resistencia, más 6, más 6 y 1, porque recordemos que pertenece a la malla número 1, más 4 y 1, por el valor de la otra resistencia. Nos encontramos con otra resistencia, pero este es de la malla 2, más 2 y 2, menos 12, por el menos de la siguiente resistencia, menos 12 igual a 0. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación. Perdón. De nuestra primera ecuación vamos a calcular también el valor total de las resistencias. Entonces, para la malla 1 y la malla 2, el valor total de la resistencia para la malla 1 sería 6 ohms más 4 ohms, y eso serían 10 ohms en total. 10 ohms. Ahora, para la malla 2, el valor total de las resistencias para la malla 2 sería igual a 2, que solo tenemos una resistencia en la malla número 2. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que tener cuidado en calcular qué valor de malla o qué malla vamos a restar con la otra, qué voltaje vamos a restar con cuál. Entonces, ¿cómo sabremos eso? Depende de la dirección de la fuente que tengo en la mitad. Voy a mirar cuál es congruente con esa dirección, o cuál equipara esa dirección, o cuál equipara con esa dirección. Vamos a ver. La malla número 2 viene, el flujo de corriente de la malla número 2 viene en esta dirección, baja, viene y vuelve y sube. Es decir, al subir va en dirección contraria al flujo o la fuente que tenemos justo en medio. Ahora evaluemos la malla número 1. Viene la dirección, esta es la dirección, viene el flujo de corriente, baja. Entonces acá encontramos que es equiparable
el flujo de corriente de la malla número 1 con la fuente que tenemos en medio. Entonces decimos acá que la malla número 1 menos la malla número 2 es igual, la malla número 1 menos la malla número 2 es igual al valor de la fuente que tenemos en medio, que en este caso es de 4 amperios. Ahora, de nuestra ecuación, la ecuación que tenemos arriba, nuestra ecuación número 1, la podemos simplificar y nos queda, la ecuación la podemos simplificar. Términos semejantes, en este caso tenemos 6 más 4 sería 10 y 1, porque es de la malla 1. De la malla 2 no tenemos sino una resistencia, entonces más 2 y 2. Y esto es igual a menos 20 menos 12, daría 32. Y para este caso entonces tendríamos nuestra ecuación número 1 ya simplificada. Listo. Después de haber obtenido el valor de las resistencias totales en cada malla y haber simplificado nuestra ecuación, calculamos como tal una segunda ecuación donde tenemos el valor del voltaje de cada malla y lo podemos calcular de la siguiente manera. El voltaje para la malla 1, lo podemos calcular como el valor que nos dio en la parte, acá nos faltó calcular I sub 1 es igual a 3.33 amperios sobre, acá I sub 2 lo calculamos como menos 0.67 amperios. Bien, entonces acá vamos a calcular el voltaje total de la malla 1, que es igual al valor del voltaje de cada malla, que es este que tenemos acá, en este caso la malla 1, y 1 por el valor total de sus resistencias. Lo mismo hacemos pero con la malla número 2. Y sub 2 por el valor total de sus resistencias, que eso en este caso sería VT1 sería igual a, multiplicamos 3.33 amperios por el valor total de las resistencias, que es en ohms, de la 1 por 10 ohms, y eso nos da un total de 33.3. Y para la malla número 2, 33.3 voltios. Y acá en la malla número 2 hacemos lo mismo, el valor de I2 menos 0.67 amperios, 67 amperios por el valor total de las resistencias, en este caso sería de 2 ohms. Y eso nos daría un valor de aproximadamente 2 por 0, pues nos daría un valor casi de 0 volts aproximadamente. Bien, entonces ahora pudimos calcular mediante la ley de mallas y nodos de Kirchhoff el valor total, podemos calcular, el valor total, me faltó acá, el voltaje total de la malla
como el valor de la malla 1, el valor total del voltaje de la malla 1 más el valor total del voltaje de la malla 2, y esto es igual a el valor total es igual a 33.3 voltios más 0 volts, eso sería como tal el resultado total 33.3 voltios. Y este es el resultado del voltaje total de nuestra malla, de nuestro circuito, perdón, de nuestro circuito total. Entonces recordemos, sumar todos los componentes, incluidos fuentes o resistencias, con sus respectivos signos. Muy importante tener en cuenta el signo. Después sumar el valor de las resistencias de cada malla. Después, dependiendo de la dirección, miro qué dirección de flujo de qué malla congrue con la dirección, es congruente con la dirección de la fuente y respectivamente, dado el caso de que una malla sea equiparable con la dirección de la fuente, yo lo resto con el valor de la otra malla y eso es igual al valor de la fuente que tenemos en medio. Después calculamos, intentamos simplificar nuestra primera ecuación, nos queda esto. De esa ecuación vamos a calcular el valor del voltaje de cada malla y el valor y acá el valor del voltaje total sería el voltaje de la malla por el valor de su resistencia. Y después, para calcular el valor total del voltaje de nuestro circuito, sumamos el valor de el valor total que obtuvimos de cada malla, lo sumamos con el de todas las mallas y nos da el valor total del voltaje del circuito. Muchas gracias.